Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Y seguimos trabajando el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Hoy, para hablar de instituciones sólidas, tenemos a un amigo de la casa, un amigo de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social también, con quien tuvimos ya el gusto de conversar, sobre todo hablando del Instituto Sampay en su momento, una charla muy interesante, y vino otra vez a hablar con nosotros de un tema muy puntual y muy candente hoy. Estoy hablando del doctor Cholvis. El doctor Cholvis, además de ser, lo voy a presentar antes de darle la bienvenida, pero Jorge Cholvis, además de ser doctor en Derecho Constitucional, es docente en muchas universidades, 4, con lo cual transmite permanentemente el conocimiento sobre estos temas tan importantes de qué es la Constitución, qué dice la Constitución y qué quieren decir qué dice y no dice. Para eso también, que estamos en los 75 años de la Constitución del 49, el doctor Cholvis nos trajo, y después nuestro director lo va a mostrar con precisión, reflexiones, prólogos de distintos autores, distintas opiniones, distintas miradas positivas desde distintos sectores sobre qué es la Constitución del 49, qué fue y qué importancia tiene en nuestro día de hoy. Bueno, Jorge, sin más prólogos. Hola, ya, Lali, gracias. ¿Cómo te va? Buenas noches. Estar contigo en esta noche, así que con mucho gusto voy a participar en tu programa. Bueno, gracias, Jorge, porque yo les voy a confesar, porque algunos me estuvieron preguntando por qué no salió el programa con Cholvis el jueves pasado. Hemos tenido un inconveniente técnico insalvable, pero las segundas vueltas tampoco son malas, con lo cual no, al contrario, vamos a recrear una hermosísima charla que tuvimos, porque bueno, hemos tenido oportunidad de conversar bastante con Jorge. Sobre el final te voy a pedir reflexión sobre el libro, pero básicamente ahora quiero que nos enfoquemos en esto que planteé en el principio, ¿no? ¿Por qué sorprende tanto que haya un candidato a presidente que esté planteando que la justicia social es una aberración, y es más, que la esté contraponiendo a conceptos como ética de la emergencia, que esto, si se quiere, tiene que ver con razonamientos que tienen que ver con un libro claramente, ¿no?, de Ayn Rand, que habla del egoísmo, ¿no?, de la virtud Claro. del egoísmo, que no está en nuestro ideario o en nuestra doctrina peronista, ¿no? Contanos de la justicia social, porque es un concepto constitucional. El tema de la justicia social es determinante. No se puede ignorar y no se puede dejar de confrontar con esas delirantes expresiones como que la justicia social es una aberración. La justicia social no solo integra el texto de la Constitución Nacional vigente en el artículo 75, inciso 19, sino que a su vez el tema de la justicia social está incorporada en documentos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país en función del artículo 75, inciso 22. Tal los pactos económicos, sociales y culturales que van... Además de las encíclicas, ¿no? No nos olvidemos. Obviamente, si tenemos un poco de tiempo podremos desarrollar el proceso histórico constitucional de la Constitución Histórica de 1853, que ya a fines del siglo XIX, ya es ese esquema que fue dictado en una etapa del capitalismo concurrencial, cuando en realidad todavía no había ingresado en su fase imperial o monopólica, y las empresas se radicaban. Ya la propia doctrina social de la Iglesia, en Rerum Novarum, el 15 de mayo de 1891, incorpora en esa carta encíclica el tema de la función social de la propiedad. Que ya, digamos, venían desde la época de Luigi Taparelli, ¿no?, de los jesuitas, que ya venían planteando este concepto. Claro. Por eso la necesidad de conocer los procesos históricos, sociales y culturales que van llevando ya en ese tiempo, en 1890, con esa revolución que fue vencida acá en la Plaza Lavalle, pero ahí surge la presencia de Hipólito Yrigoyen y el nuevo sector social, los sectores medios, los sectores obreros, que lleva a que Yrigoyen confronte con el régimen y haya realizado dos movimientos militares.
el año 1893 y el 1905. También fueron vencidos, pero ahí lleva la respuesta de Irigoyen como abstención revolucionaria a ese régimen que estaba frenando el desarrollo político y social, y ello impone a los sectores de la oligarquía dominante que lleven adelante una política de coincidir con Irigoyen. Y ahí Irigoyen realiza los pactos con Roque Sáenz Peña, pactos que dieron origen a las leyes electorales, es decir, el sufragio universal masculino, obligatorio y secreto, la justicia electoral, la libreta de enrolamiento, o sea que permite el acceso del pueblo a través del voto universal. Sí, la búsqueda de los representantes que van a lograr... Y es el gran cambio con el esquema constitucional de 1853. Y así, con relación a la doctrina social de la Iglesia, a partir de Rerum Novarum, se va desarrollando 40º año, en 1931, y después otras importantes cartas encíclicas como Mater et Magistra, Populorum Progressio, yo creo que hasta Laudato Si, la última del Papa Francisco. Y Laudatio Si y Fratelli Tutti. Es más, el pensamiento trascendente del Papa Francisco no solo se expresa en las cartas encíclicas, sino en distintos documentos que fue señalando. Y antes de ser Papa, en plena crisis del año 2001, en el año 2002, da una carta como arzobispo de Buenos Aires, una carta a la luz del Martín Fierro, para precisamente levantar los valores de nuestro país y confrontar con esa grave crisis que ya estaba sufriendo el pueblo argentino. Es decir, los procesos sociopolíticos son determinantes. Las constituciones reflejan esos procesos sociopolíticos y una constitución es un proyecto político institucionalizado al más alto rango normativo. Por ello, la necesaria participación del pueblo en la definición de todas estas cuestiones. Y demos un salto, vayamos, porque si no, podíamos estar hablando horas, largo, ¿no? Pero largo. Concretamente en la Constitución del 49, que es la que inicia con la Constitución de la provincia de Mendoza también, la era del constitucionalismo social en nuestro país, se plasman derechos. Porque yo quiero ir al 14 bis. Es muy importante, no solo se plasman derechos, sino las nuevas normas de política económica constitucional. Tal es así que en 1853 se sancionan unas normas de política económica, a pesar de que no están debidamente precisadas, pero ¿cuáles eran? Era la igualdad, la seguridad, la libertad, en función de esa realidad del capitalismo concurrencial. Ya ese esquema constitucional no se puede aplicar ni de inmediato ni intensamente por una serie de factores que no puedo desarrollar. Pero la Constitución Nacional de 1949, además de hacer un nuevo diseño de la parte dogmática y de la parte orgánica que se refiere a los poderes de gobierno, en esa primera parte dogmática incorpora no solo los derechos del trabajador, de la familia, de la educación y de la cultura, sino que en el capítulo 4 incorpora expresamente las normas de política económica constitucional en los artículos 38, 39 y 40. Por eso es importante señalar, y por eso estamos impulsando esta publicación y este debate, que la Constitución Nacional de 1949, producto del golpe de Estado de 1955, está ocultada. Y derogada por un bando militar, por que un es terrible. bando militar. No integra el debate político, no integra la enseñanza universitaria y además no figura entre los antecedentes constitucionales de la República Argentina. Este es el resultado del golpe de Estado del año 55. Tal es así que, por ejemplo, si vos andás por la vereda del Congreso, vas a ver en letras de molde el preámbulo, en la calle, en Entre Ríos. Y al final dice, esta Constitución ha sido sancionada 1853-60 con la reforma de 1866, 1898 y salta a 1957. Y termina en 1998. Este es el ocultamiento. Y cuando se señala que, que el peronismo gobernó después... como dice Eva Perón en sus textos, el peronismo no podía estar... El país más que el peronismo, porque estamos hablando de cuestiones que trascienden al peronismo.
Decía Eva Perón en 1948, previa a la sanción de la Constitución del año 49, que el pueblo argentino no puede estar sujeto, asfixiado por ese esquema constitucional de 1853, que era imprescindible consolidar esas conquistas sociales que ya se estaban realizando y poner en marcha ese nuevo proyecto constitucional. Tal es así que ella le marcó a los dirigentes sindicales en la inauguración del edificio de Azopardo la necesidad de consolidar estas conquistas. Por eso la Constitución del año 49, que en realidad pone a la Argentina en el primer plano del pensamiento constitucional. Brevemente, luego de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, sanciona la Declaración de Derechos. Ya el derecho de propiedad era distinto al de Francia en 1789. Y la Argentina, 3 meses después, 11 de marzo del 49, incorpora esa nueva visión. Y a su vez, la República Argentina avanza en la realización de esos derechos humanos básicos y esos principios de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, que son los principios básicos que debe rescatar el pueblo argentino. Y al respecto, muy brevemente, también debo señalar la creatividad que está en la esencia del peronismo. Y eso está reflejado en el propio pensamiento de Perón, en el modelo argentino para el proyecto nacional, cuando señala, con relación a la cultura nacional, la importancia de generar una debida política de medios, una debida política de educación popular y sostener la creatividad innata en el pueblo argentino. Es decir, el peronismo no está limitando la evolución y el pensamiento. Al contrario, en base a esos principios básicos, se ajusta a las realidades. Tal es así que en el año 1972 ya Perón había dado el gran discurso ambiental a los pueblos del mundo y luego, cuando regresa en la tercera presidencia, pone en marcha una nueva agenda sobre el tema constitucional. A Perón le decían, no, como la Constitución del año 49, como bien señalás, ha sido derogada por un bando militar, que el peronismo la reintegre directamente. Perón señaló que no, que el peronismo no iba a hacer lo mismo que le hicieron. Por eso proponía este tema en la necesaria participación protagónica del pueblo. Así es que inmediatamente se sanciona el decreto 1046, que pone en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia una comisión de estudio y evaluación del tema constitucional. Esa comisión comenzó a funcionar y a raíz de la presencia de 2 importantes compañeros y constitucionalistas, como fueron Alfredo Carela y José Francisco Figuerola, tuvieron reuniones con Perón. Perón estuvo conteste de mantener los principios básicos de la Constitución del año 49, pero a su vez incorporando la nueva realidad social. Tal es así que se hizo un anteproyecto de Constitución en 1974 y incorpora el tema de la cuestión ambiental. Y hay que señalar también, y acá te hago un paréntesis pequeño, que Perón fue revolucionario en términos de crear una Secretaría de Ambiente y Desarrollo Humano. Claro, no nos olvidemos que ahí puso a Yolanda Ortiz, que ahora hay una ley que obliga a la mirada ambiental en las políticas públicas, que se llama Ley Yolanda, ¿no? Que no por nada se llama Ley Yolanda. Pero es de vanguardia. Claro, y era desarrollo humano. Vos fíjate que hoy uno de los candidatos a presidente está planteando un ministerio de capital humano, que es otra cosa. Hablar de humanos en términos de capital. Y además hay otro precepto importante en ese anteproyecto de Constitución. El tema del referéndum. El referéndum que deja de lado ya el principio del artículo 22, vigente hoy día, de 1853. El pueblo no delibera ni gobierna. No, el pueblo tiene una necesaria participación. Y por eso en ese anteproyecto incorporaba el tema del referéndum para las cuestiones. O sea que el peronismo no solo tiene principios básicos, sino que impulsa la creatividad íncita en el pueblo argentino. La innovación. Vamos al 14 bis, porque a mí me gusta cuando vos estructuradamente contás el contenido de este artículo, que es el resabio que quedó
Bueno, bueno, luego del golpe de Estado, luego del bando militar, claro, como eso era una cuestión totalmente ajurídica, inconstitucional, no integraba las pautas, sino que en realidad era la vía para el golpe de Estado. En la Argentina se pone en marcha una institución, la Junta Consultiva Nacional, que es la que impulsa, en fin, toda una serie de políticas para consolidar el golpe de Estado. Y en esa senda se pone en marcha la Asamblea Constituyente de 1957 con la proscripción de los sectores mayoritarios. Y en ese tiempo, ya en la Junta Consultiva, ya se había producido la necesaria división, puesto que la Unión Cívica, Oscar Allende y López Arroz, que luego fueron fundadores de la Unión Cívica Radical Intransigente, ya estaban cuestionando esa convocatoria. Entonces, la UCRI, los desarrollistas. Exacto. Entonces, pero igual, fueron a la Asamblea, la impugnaron, como también lo hizo el sabatinismo de Córdoba, como también le hicieron otros sectores del neoperonismo del norte. Comenzó a funcionar con un quórum estricto. La primera cuestión fue, ¿qué hacían todos aquellos que en el año 48-49, con argumentos falaces, trataron de impugnar a la Asamblea del año 48-49? Bueno, conclusión que hicieron, malabarismos jurídicos y convalidaron el bando militar de convocatoria. Y entonces comienza a funcionar la Comisión Revisora de la Constitución. Claro, era tan potente lo que señalaba con relación a los derechos la Constitución Nacional de 1949 que no se podía ignorar. Tal es así de que el primer texto que debaten es precisamente lo que luego se denominó como el artículo 14 nuevo, que posteriormente, por una cuestión editorial, se llama 14 bis. En ese precepto, que tiene 13 partes, la de los derechos del trabajador, los derechos de los gremios y de la seguridad social. Con solo leerlo, hoy día, te das cuenta la falta de vigencia de esos derechos. Claro. Y cómo es necesario llevar adelante esa norma, que también es necesario señalar que los convencionales que la impulsaron, como por ejemplo Jauregui Berri y otros de la Unión Cívica Radical del Pueblo, de allá de Santa Fe y Entre Ríos, ¿qué decían? No, sancionemos una norma operativa que tenga vigencia aún en el supuesto caso que el Congreso no la reglamenta. Querían darle vigencia inmediata por el solo hecho de estar en la Constitución. Bueno, sabemos lo que ha pasado con ese artículo desde el año 57 para acá y las luchas que hubo. Y te hago un paréntesis porque a mí es un tema que realmente me preocupa, ¿no? Y en esto de la no vigencia del 14 bis de la Constitución, vos creés que hay alguna responsabilidad del movimiento obrero organizado, que en realidad, si tomamos como operativo el punto de la participación en las ganancias de la empresa, claro, el conocimiento, no solo control de la producción, sino también control de los precios, control del volumen, control de costos. Claro. ¿Cómo ves? ¿Cómo reflexionás eso? Sobre todo, me imagino, ante tus alumnos también, ¿no? Es muy importante lo que planteás. En el derecho constitucional comparado, ya existían normas que tenían cierta relación. Hablaban solamente de la participación de las ganancias en las empresas. Por tanto, y con relación a los derechos del trabajador y de los gremios, debemos señalar que el artículo 14 bis, además de la participación de las ganancias en las empresas, habla de control de producción y colaboración en la dirección. Es decir, el control de producción no solo debe realizarse en función del volumen, sino en relación a la estructura de costos y de precios del producto final. Por tanto, tenemos vigente en la Constitución un elemento importantísimo para dar la participación protagónica de los sectores obreros y de la dirigencia sindical en función de esta cuestión del control de precios que está afectando a las grandes mayorías del pueblo argentino. Claro, ese proceso en la carencia de productos básicos. Y si lo mirás desde un anverso, si se quiere, y yo lo reflexionaba el otro día después de nuestra charla también,
Esto va directamente, como quien diría, a la matadura, porque si este artículo se hubiese puesto en vigencia, si el movimiento obrero organizado hubiese tenido la participación constitucional que le atribuye este artículo, no estaríamos en presencia de estos terribles oligopolios y monopolios. Claro. O por lo menos se estarían generando las alertas necesarias como para que después otros organismos, estoy pensando en la Comisión de Defensa de la Competencia, tomen una intervención como más directa, como nos alertan que acá hay un oligopolio o un monopolio, que está condicionando el precio de los alimentos que provocan inflación. Bueno, hagamos algo. Y ahí ya, digamos que se pone una maquinaria en marcha como para contener esto tan terrible que está pasando hoy en Argentina. Es importante, ¿no?, en el debate constitucional y político introducir todos estos temas. Y a su vez, en nuestro tiempo, que a raíz de ese inciso 22 del artículo 75, tenemos los pactos económicos, sociales y culturales, pactos económicos, sociales y culturales que los miramos de costado. Por eso, porque de eso quisiera decir algo al respecto. De la convenialidad. Por ejemplo, fueron sancionados en 1966, ¿por qué? Debido a que, claro, que la declaración del año 48 de las Naciones Unidas, como mera declaración, no tenía efectividad en la vida de los pueblos. Por tanto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se empezó a impulsar este tema de generar un pacto o una convención que le dé rango jurídico para la vigencia de estos derechos. Así es que en 1966 se sancionó, en 1976 logró el número de votos necesarios de los pueblos para que tenga vigencia y a partir de ello se fue incorporando de distinta manera a los distintos estados. Y hoy convengamos que con la Constitución del 94 todos los tratados, todos los convenios, todos los acuerdos internacionales tienen jerarquía constitucional y hay que respetarlo. Claro, por ejemplo, la primera Constitución que lo incorpora fue la Constitución Española de 1978, como un elemento para interpretar la normativa que incorporaba esa Constitución. En la República Argentina, luego del proceso que lleva a la restauración de la democracia, el presidente Alfonsín impulsa la ratificación a nivel legislativo de esos pactos. Y, bueno, en el año 94 tiene jerarquía constitucional. Por consiguiente, ¿qué son esos pactos? Esos pactos son los que reflejan la necesidad de dar vigencia a los derechos humanos básicos, en lo que hace a la vivienda, a la alimentación, a la educación, al agua, al trabajo. Entonces, como tampoco se tiene una debida aplicación precisamente por esta lucha que en el mundo se va generando en función de los intereses de pequeñas oligarquías y que marginan los derechos de los pueblos, la Asamblea General de las Naciones Unidas advierte ese problema y entonces a partir de ello sanciona como 30 y pico de observaciones generales que se las dirige a los estados partes a los efectos que den debido cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales. Así es que, por ejemplo, observaciones que definían cómo era la obligatoriedad jurídica de los estados de darle cumplimiento. Y así es que los estados tienen que informarle al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el grado de cumplimiento de esos derechos o la problemática que tienen por la cual no le dan cumplimiento. Y así es que la Argentina dio 4 informes ya. Los últimos 2 fueron en 1999, en el periodo de traspaso del gobierno del presidente Menem al presidente de la Rúa, y el último, el 2018, cuando fue el secretario de Derechos Humanos, Claudia Bruch, a balbucear por qué la Argentina no cumplía con los derechos económicos, sociales y culturales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en un largo informe, una larga observación, en la cual refleja primero las preocupaciones del comité ante el grado de cumplimiento o de incumplimiento de los derechos, las recomendaciones que le hace el comité al Estado parte, es decir, a la Argentina, y las observaciones para que dé debido cumplimiento, tiene ya 5 años ese documento. Y en la parte final de dicho documento está expreso que dice que la República Argentina deberá informar a más tardar el 31 de octubre de este año 2023
sobre el grado de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso yo vengo sosteniendo que acá es necesario darle vigencia a estas prerrogativas del derecho internacional y que son necesarias para que aún desde la concepción política de un gobierno nacional avance en esos aspectos. Otra mención que vos has señalado brevemente es también el tema de los objetivos de 2030. Bueno, me parece que hay cierta sistematización con los derechos económicos, sociales y culturales con los ODS, pero estamos en mora y vos fíjate que hoy la gran discusión en el G20 va a ser ¿cómo hacemos para globalizar o para entender esto que están planteando, que el mundo es una familia y queremos globalizar y centrar en el ser humano? ¿Cómo lo vamos a hacer si ni siquiera con la sistematicidad que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible hemos dado respuestas ciertas locales, digamos, autóctonas y propias a cómo resolver esas metas, cómo resolver esos objetivos? Claro, y por eso cómo debemos hacer, y bueno, dándole vigencia y continuidad a la acción que estás desarrollando en función de esos objetivos, ¿no es cierto? Claro. Y además del tema de las Naciones Unidas, también es indispensable señalar la Carta Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que en el año 2021 se ha sancionado en América un compendio sobre toda esta cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales, a los efectos de darle vigencia. Entonces se ha creado, en el marco de la Comisión, una relatoría especial sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Que esa relatoría especial hizo ese compendio y fue detallando en un largo documento el grado de cumplimiento o de incumplimiento de esos derechos y cómo los países partes de esta también de América deben dar, o sea que no estamos improvisando, hay que traer esto a la realidad y al debate. Claro. Y por eso el gobierno nacional tiene la fundamentación explícita para las necesarias políticas económicas y sociales que debe realizar en función del cumplimiento efectivo e inmediato de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. Y yendo un poquito más adelante, si se quiere, que yo a veces pienso que hay normas o disposiciones constitucionales que pueden considerarse como derogadas de suetud o por no uso, ¿no? Y tenemos claramente la vinculada a la coparticipación federal. Desde el año 94, desde la sanción de la reforma constitucional del 94, está la disposición transitoria que imponía la sanción de una nueva ley de coparticipación federal para el 96. Estamos en el 2023 y seguimos sin ponerse de acuerdo los gobernadores para generar un nuevo acuerdo federal. ¿Cómo lo ves hoy? Digamos, porque estamos en un plano ante el recambio institucional que se viene, que puede salir Pato Gallareta, como quien dice, estamos ante quienes descreen de la necesidad de una ley de coparticipación federal. Claro, ahí y nos pone en situación débil. Sí, ese es un tema que ya viene desde los orígenes de la Constitución histórica. Cuando antes del Acuerdo de San Nicolás, Urquiza, como director provisorio, sanciona un decreto de nacionalización de las aduanas y que esos ingresos de las que vienen por la aduana, que era el puerto, el puerto de Buenos Aires, se iban a distribuir entre las provincias y con más énfasis aquellas que más lo necesitan. O sea que ello lleva a que la provincia de Buenos Aires en ese tiempo se separe de las provincias hermanas e inicie un proceso independiente que en realidad marginó ese proceso político por varios años hasta que en 1860 se hace la reincorporación y la reforma. Pero yo quisiera señalar la importancia del pensamiento de Perón y la necesidad de un proyecto nacional, que es la vía para darle vigencia a esa presencia y a esa participación de las provincias en el marco de un proyecto nacional. En su gran discurso, que fue el 1 de mayo de 1974, a la mañana, Perón nos señaló el objetivo y la consigna, liberación o dependencia. Pero además nos decía, seamos una nación en sustancia y no una nación en apariencia, que conserva los atributos formales del poder, pero no su esencia.
esta es la lucha que todavía hoy día con más énfasis debemos impulsar. Y ahí también Perón nos anunciaba que la Argentina precisa un proyecto nacional que englobe los distintos sectores nacionales y sectoriales y territoriales en el marco de un proyecto nacional. Y ahí nos anunciaba brevemente que se estaba poniendo en marcha un documento a los efectos de impulsar ese proyecto nacional. Y fue a los pocos días el modelo argentino para el proyecto nacional que refleja toda esta importante cuestión. Que es de los documentos menos conocidos, menos difundidos y menos debatidos. Pero por eso, todo este debate es necesario darle, ¿para qué? Para generar el discernimiento, la posibilidad de impulsar esa creatividad del pueblo, innata del pueblo argentino que señalaba Perón, y traerla a nuestro tiempo, para dar respuesta a esta situación que tenemos como país en el cual estamos asfixiados por una deuda ilegítima y odiosa, que a su vez se están marginando los derechos del pueblo, que a su vez tenemos el gran problema de la cultura nacional, que también lo señalaba Perón en ese modelo argentino para el proyecto nacional. Y señalaba cómo esos medios masivos de comunicación son la vía para el sometimiento. Y por tanto, él sostenía tres principios: un debido control de los medios masivos de comunicación, la educación cultural del pueblo argentino y la creatividad. O sea que esto debemos traerlo a nuestro tiempo, y que además en los pactos económicos, sociales y culturales están debidamente señaladas estas cuestiones. Y en las observaciones, tanto sea sobre el agua, como sobre la educación, como los docentes, como hay expresas decisiones. Y con relación al tema de los medios concentrados de comunicación, señala que es indispensable que haya un debido control y reglamentación del tema de los medios de comunicación, puesto de que hay una observación expresa con relación a este tema, y señala que esa forma monopólica de dominio por los medios masivos de comunicación afecta el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. Está escrito, hay que ponerlo en el debate, no tenemos que andar teniendo actitudes dubitativas. Con eufemismos, porque así con esas actitudes dubitativas nunca se puso en vigencia la ley de medios, ¿no? Así que es, lo que trataba era justamente de abrir la competencia. Y al respecto te quiero señalar otro precedente histórico de suma importancia. En 1852-54, con el 53 que se sanciona la Constitución, están los libros de Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, Pedro de Ángeles, pero también están los textos de Mariano Fragueiro. Mariano Fragueiro en 1850 había desarrollado en un texto el Estatuto de Hacienda y Crédito, pero en el año 52 sanciona o edita un texto, Cuestiones Nacionales. Y en el tema de las cuestiones nacionales hay un capítulo que se refiere ¿a qué? A la imprenta. Claro, no había los celulares. La imprenta era el medio de comunicación y de transmisión de ideas. ¿Y qué dice Fragueiro en 1852? La necesidad de institucionar una imprenta del Estado para que el periodista no esté sujeto a los intereses de la empresa periodística. Comunica, claro. Entonces, ya ahí se observaba el problema, la necesidad de tener un debido desarrollo periodístico que ilustre y que no engañe. Por eso, esto también en los medios actuales lo debemos confrontar y debemos utilizar los pactos y las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Está bien, está perfecto, y darle cumplimiento. Se nos va rápido el tiempo conversando con vos, la verdad, pero quiero que nos dejes una reflexión sobre la motivación que tienen ustedes con este libro, la expectativa que tienen, la necesidad de ampliarlo, de escuchar nuevas voces, siempre en sentido positivo hacia la Constitución del 49, pero aportándole, como tiene cada uno de los prólogos, reflexiones sectoriales, ¿no? Sí, por cierto, y ya como señalaba, al regreso de Perón, ya el tema no era solo del peronismo.
Y es sabido las reuniones que tuvo Perón con distintos sectores que avanzaban en la senda del proyecto nacional y popular. Por ello, es importante señalar cómo Perón convocó, no solo convocó, sino que estableció en la propia Casa de Gobierno una sala especial para que los sectores de la oposición vengan a ejercer su opinión y proponer. Es decir, aglutinar, generar poder político, puesto de que el tema constitucional necesariamente no solo transita por la constitución jurídica formal, sino por el tema de la constitución real, sociológica, dinámica, que es el ámbito donde dirimen su prevalencia los distintos sectores sociales y políticos, y por tanto internos como externos. Por consiguiente, Perón ya había puesto en marcha esto y de alguna manera ya señalaba que el peronismo debía convocar en el marco de un proyecto nacional. Esto está para ser cumplido todavía. Por cierto, a sectores que estén en el marco de un proyecto nacional y popular, y no sectores que traigan ideas neofascistas para marginar el derecho de los pueblos y colocar a la Argentina en las puertas de una grave crisis social e institucional. Por ello, esto es responsabilidad del gobierno actual. Tiene 60 días todavía, tiene que ejercer el poder político para avanzar en esta senda, en la senda económica, en la senda política, cultural, que hace a que dé la participación protagónica a los distintos sectores de la comunidad política y a su vez a la participación protagónica. Por tanto, yendo a esta edición, en realidad la hicimos, la empezamos a elaborar ya el año pasado, en función de los 75 años de vigencia de la Constitución del 49, que está oculta, rigió 7 años nada más. Y se oculta también el grado de vigencia que tuvieron los derechos económicos, sociales y culturales durante esos 7 años. Y cómo la Argentina ocupaba un lugar determinante en el orden mundial. Cómo habíamos desarrollado nuestras industrias, nuestros transportes, nuestros puertos, nuestra energía atómica. En distintos aspectos políticos, económicos y culturales, la Argentina estaba en el primer plano. Bueno, el golpe de Estado, el retroceso histórico. La Argentina tuvo un retroceso histórico de casi 100 años, a partir de ese bando militar. Y se la ha tenido oculta. Y por eso también es una gran responsabilidad que le cabe al peronismo de resaltar estos principios básicos. Estamos dispuestos a dar el debate. Por eso estamos dispuestos también a hacer una segunda edición y convocar a nuevos compatriotas y compañeros en nuevos prólogos a este libro. Esta cosa, a este libro, a este documento histórico tan importante. Y sería bueno también que, digamos, de la misma forma en que no está en el Congreso Nacional, en la placa reflejado, la reflejen en el mismo lugar, grado de prelación. Porque ¿qué pasa? A mí me llamó mucho la atención el otro día, y te lo voy a leer, por eso estoy buscándolo también, algo que me resultó como de suma gravedad. Es un texto y me parece que también da cuenta de la falta de información, la falta de formación y la falta de conocimiento. Y entonces el texto dice así: el justicialismo habla hoy con un lenguaje que una porción significativa de la población no entiende. No es que no acuerda, simplemente no lo comprende. Hay un ejemplo que se explica por sí solo. Un dirigente bonaerense encargó un focus group entre jóvenes de clase baja del primer cordón del conurbano. Una de las preguntas fue ¿qué pensaban de la justicia social? A todos les parecía bien, estaban de acuerdo. Porque si uno le roba el teléfono, tiene que ir y matarlo a piñas. Para estos chicos, justicia social era justicia por mano propia. Para un sector de la sociedad, uno de los postulados históricos del justicialismo ni siquiera existe. Bueno. Estamos con una crisis grave. Es Estamos gravísimo. En un momento por eso el tema bisagra, cultural. Por eso penetra la palabra libertad. El tema cultural y la necesidad de dar razones para ese discernimiento de ese joven. Claro. Al respecto, y sobre la justicia social, Arturo Enrique Sampay, padre intelectual de la Constitución Nacional de la que sos presidente del Instituto. Claro, señalaba con precisión que la justicia social es el ámbito en donde se logra que los distintos sectores de la comunidad política logran esa efectiva vigencia de derechos materiales y espirituales
que hacen plena su dignidad humana. La justicia social como valor previo a los efectos que luego se cumpla el fin último, es decir, la libertad. Esto hay que hacérselo saber a aquellos que marcan hoy día que la justicia social es una aberración y que postulan la libertad de los grandes monopolios y factores externos que son los que afectan a la libertad y a los derechos del pueblo argentino. Hay que dar el debate, hay que poner estas razones al alcance de todos los chicos y por ello también el debate político y el debate cultural y universitario. Es imprescindible. Por ello, tu política de medios es trascendente en esta senda que debemos transitar. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. La verdad que siempre es un placer hablar con vos, estas recreaciones históricas, estas reflexiones tan necesarias. Ojalá, digamos, se logre comprender esta movida que estás haciendo también junto con otros de la Constitución, de las reflexiones que hay que dar, de esta discusión sobre qué es realmente la justicia social, para que no se confunda con justicia por mano propia. Y la importancia de dar la participación y la organización del pueblo argentino. Ya a mediados del siglo XIX, cuando se habían sancionado constituciones escritas, ya surgía desde dos ángulos del pensamiento la siguiente cuestión. Desde un ámbito del pensamiento conservador, el inglés Edmund Burke decía, no, lo importante no es la Constitución escrita, lo importante son las tradiciones, la geografía, las culturas. Claro, estaba tratando de ratificar la vigencia de los intereses monárquicos y feudales. Al poco tiempo, Ferdinand Lassalle, en 1863, da una conferencia que se titula ¿Qué es una Constitución? Y en 30 páginas señala el tema de la Constitución escrita y la Constitución real. Y utiliza para graficar un ejemplo hipotético de un incendio que había ocurrido en Hamburgo y dice, bueno, se queman todas las constituciones, ¿cuál es la Constitución hoy día? Bueno, iba respondiendo. Va a venir el señor feudal, el monarca, esta es la Constitución, el señor feudal esto, los banqueros esto. Y la pregunta final era, ¿y el pueblo qué puede decir? Y responde, el pueblo no va a poder decir nada en tanto y en cuanto no esté unido y organizado. Este es el pensamiento que debemos traer hoy día en la lucha de nuestro pueblo. Organizar, militar, movilizar en función de estos grandes objetivos. Es la gran razón para impulsar el soporte a las necesarias políticas que debe realizar el gobierno nacional en función de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Muy bien. Gracias, Jorge. Un placer tenerte Gracias con a nosotros. vos, Lali. Gracias. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.